Bueno, de aquí, desde Puente Romano, venimos directamente desde un torneo de tenis internacional, con que bueno, que han visto un poquito las imágenes. Nos venimos a Ocean Clinic, uno de las columnas más interesantes del programa. A la gente le encanta seguirla. Mensualmente hacemos algo, unas cirugías estéticas diferentes con el doctor Kai Calle, que ustedes ya conocen, por supuesto. Y esta vez vamos a ir a un clásico, porque hemos hecho muchas cirugías que son, bueno, que se hacen mucho más ahora que antes. Pero hay una clásica, esta con la que empieza cualquier persona que tiene algún problema estético en la cara, y es la rinoplastia, la cirugía de nariz. Así que, Kai, hoy te toca un clásico, ¿eh? ¿Cómo estás? Los clásicos me encantan, María Elena. Ay, que sí, que un clásico es genial, ¿no? Es un clásico. Y en general es muy importante saber que una de las primeras operaciones de cirugía plástica que están descrito en escrito son operaciones de nariz. Porque la nariz en casi todas las culturas ha sido siempre una parte tan importante de la cara que esta parte ha sido también utilizado para mutilar a la gente o para enseñar a otra gente que por ejemplo, en India hace 2000, 3000 años a la gente mala, criminales, lo cortaban la nariz. Era un estigmata, porque evidentemente, y por eso hago esta historia tan grande, que la nariz es una parte tan central. Tú no puedes mirar a alguien en la cara sin ver la nariz. La gente se han dado cuenta dañando, mutilando esta zona, que sí pueden verdaderamente hacer daño a una persona o, digamos, estigmatizar a una persona por la vida. Y hay una operación que está descrito, imagínate, unos 750 años antes de Cristo. Hay un papiro de India que describe la reconstrucción de la nariz con un injerto de la frente, reconstruyendo una nariz con su cartílago y todo. No puedo creer. Y sí, y eso son cosas que sí han enseñado la cirugía plástica y ha sido una de las operaciones que ha sido una de las primeras operaciones que ha sido descrito en libros, que ha sido estandarizado. La rinoplastia hace 100 años ya, había un buen estándar y buenas técnicas que hacerlo, que no se puede hacer por casi nada de las otras operaciones de cirugía plástica. Eso es lo increíble, porque tiene que ver con la armonía de tu cara, ¿no? Una nariz y a veces ves personas que tienen esto, lo llevan, no se animan a hacerse esta operación y llevan esto en contra de su personalidad, porque seguramente con una nariz diferente se sentirían muchísimo mejor, pero a veces no se animan porque siempre tienes como en tu cabeza, ¿no? Los golpes, uy, no te queda la cara durante no sé cuánto mal. Sí, yo creo que es una decisión a un lado muy fácil, porque es una cosa que cuando te ves en el espejo, si te molesta cada día. Al otro lado es una decisión que no es tan fácil, porque estás cambiando algo con cual naciste que ves cada día, ¿vale? Y muchos de mis pacientes, y eso es también importante, la rinoplastia es una de las pocas operaciones donde casi la relación entre pacientes masculinos y femeninos son igualadas, que en casi nada de las otras operaciones es así. Tú sabes que en general en la medicina estética, la cirugía estética, las mujeres son unos 70% de nuestras pacientes y hombres solamente un 30%. En la rinoplastia estamos casi a un 50-50. Sí, porque es algo que puede acomplejar a cualquier parte de los sexos, tanto femenino como masculino. Y aparte ha sido como un ícono. ¿Te acuerdas en la parte de los egipcios? Todos salen como de perfil, ¿no? La nariz, esa nariz un poco recta, ¿no? Es importante. Y se hacía, en estos tiempos también se hacían ya modificaciones de la nariz. Está descrito operaciones en egipcio, por ejemplo, del rostro y de la nariz, para formear o golpear, en estos tiempos digo más golpear la nariz en su forma. Las técnicas que tenemos hoy en el día evidentemente son más refinadas técnicamente. Las bases son las mismas. ¿Qué son las bases? Primeramente cuando acude un paciente a mi consulta que está preocupado sobre su nariz, sobre su exterior de la cara, yo miro primeramente la simetría y la armonía de la cara, ¿vale? Nosotros dividimos la cara en tres partes: la parte frontal, la parte medio y la parte inferior, incluyendo la boca y el mentón.
mirando estas tres partes podemos ver muy bien si hay una armonía y si la nariz como anclaje central está bien integrado en el medio de estas tres partes, si forma verdaderamente el punto medial de la cara. Eso es un punto. Después miramos si esta nariz de su tamaño está adecuado a la tamaño. Si está muy grande, si está muy pequeño, a veces muy pequeño, también hay la rinoplastia no solamente siempre reducir, es muchas veces tú ves que hay alguna gente quizás que tienen antecedentes de enfermedades o también gente por genética que tienen como esquimos o algo que el puente de la nariz casi no es existente. Y como estamos en un mundo más y más globalizado y la imagen de la belleza es más y más globalizado, que tenemos asiáticos, pacientes asiáticos o de otras regiones culturales donde por genética la nariz es muy poco prominente. En este caso hacemos una rinoplastia de aumento. Aumentamos el dorso, por ejemplo, para darle una nariz un poco más europeana. Eso, por ejemplo, claro, las razas negras, por ejemplo, que tienen como el tabique muy pegado a la cara, ¿no? A los pómulos. O, bueno, los asiáticos tienen narices muy pequeñitas, pero a veces van con su cara, ¿no? En el asiático, ¿no? Yo digo, para mí, una cosa que digo a cada paciente que no hay una nariz perfecta. Yo no hago la nariz del Dr. Calle o la nariz de Ocean Clinic. Hay doctores que lo hacen. Yo conozco compañeros que son muy buenos cirujanos, pero cada paciente que sale con la misma nariz, que casi te das cuenta que no ha operado. Eso, en mi opinión, no está bien porque no respeta que no somos iguales. Y una nariz, no hay modelo que cabe en todas las caras, eso está evidentemente. Y respetando esto, que tenemos que saber es que la elección, y yo lo hago, ¿cómo lo hago? Yo lo hago con la paciente, con un espejo, simulando con un pequeño boli, empujando, levantando y todo, que verdaderamente son las alteraciones que además muchas veces son muy sutiles. Muchas veces cambia 2 milímetros de la punta, 2 milímetros de dorso, cambia completamente la cara, completamente. Generalmente el tipo de pacientes que hacen rinoplastias, por lo menos en Ocean Clinic, que son más jóvenes, gente joven. Tú me has dicho también transexuales, sí. O sea, que hombres que de golpe pasan a ser mujeres y que tienen narices tremendamente masculinas. Es un gran grupo de nuestros pacientes que evidentemente por su gran reto, por su gran proyecto verdaderamente de encontrarse en la piel que quieren verdaderamente habitar. Eso es un cambio evidente. Hasta que hacemos todo con la cara, feminizamos la cara, operamos el mentón, los pómulos, la frente para quitar los rasgos masculinos. Si la nariz parece masculino, no va con la cara. Por eso es una gran parte donde yo personalmente aprendí mucho sobre narices complicadas, porque son narices muy grandes que deben ser femeninos después. Si no, absolutamente, yo creo que la gran parte es muy poco probable que alguien con 50 años se va a operar de la nariz. Si lo molesta ya antes. Que sí tenemos pacientes como esto, porque evidentemente hace 20 años la cirugía plástica todavía no estaba tan llegada aceptable llegar en la sociedad como lo es hoy. Aparte también hay una cosa, ¿no? ¿Las narices crecen con los años? Eso depende. La parte del cartílago sí puede crecer. El hueso no crece. Pero sí, tú ves a veces ves a señores mayores que tienen orejas súper grandes y narices súper grandes. Porque sí es verdad, no en todo el mundo, pero en algunos pacientes no paran a crecer. Y crecen un poco durante muchos años. En el caso normal no es el caso. Son jóvenes, son gente entre 20 y 30, la mayor edad. Gente que están totalmente a gusto con su exterior, no son gente... La rinoplastia típicamente no es una de las cirugías donde pacientes acuden que están mal contentos con su vida y quieren cambiarse, no. Saben exactamente que lo molesta y normalmente una vez que están operados no lo vas a ver más, que está muy bien.
porque Es una operación que digamos que siempre termina bien, o sea, que no se necesita. Yo he visto a gente que se hace retoques. A mí me gustaría que me cuentes primero un poquito cómo es la operación, cuánto tiempo tarda, el tiempo de posoperatorio, etcétera, etcétera. ¿Es verdad que sientes los ruidos, los martillazos, o eso ya no existe más? ¿Cómo funciona la operación en sí? vale. En general, tenemos que ver qué tipo de rinoplastia se hace. Rinoplastias pueden ser muy cortos, una media hora, o pueden ser muy largos, 3 horas. Más o menos, eso es el margen de tiempo dependiendo de la complejidad de la nariz. Por ejemplo, hay muchos pacientes que vienen que tienen una nariz que está fina en su parte del hueso, el dorso, solamente la punta es muy, muy gordo. Eso es una cosa que se puede operar con un poco de sedación, anestesia local, que tarda 30 minutos, se maneja el cartílago, se da una nueva forma de cartílago y la paciente se va 30 minutos después de la operación, se va en casa. Ni falta ni férula ni nada. Se lleva un tipo de apósito durante 3-4 días en la punta, todo, ¿vale? Si se tiene que modificar el hueso también, ahí llegamos al tema que comentaste con los martillazos. Evidentemente, en este caso tenemos que moldear el hueso y para moldearlo tenemos una manera de afeitarlo. Por ejemplo, si yo quiero bajar el hueso aquí, yo puedo quitar láminas y láminas del hueso bajando el dorso poco a poco. Esto se puede hacer hasta un cierto punto porque tienes que imaginarte que la nariz es un triángulo, ¿vale? La nariz es una pirámide. Tú puedes cortar una parte de la punta, ¿no? de la punta arriba. Si cortas mucho, la pirámide se queda abierta arriba. Y se queda el dorso de la nariz se queda plano, como un cuadrado. En este caso, para revolver a la forma anterior, tenemos que romper el hueso aquí, para cerrar la pirámide una vez más. Si esta cirugía necesita modificación del hueso, se hace bajo anestesia. Tú no escuchas nada de los martillazos y normalmente se queda una noche ingresado, ¿vale? Tiempo de recuperación depende, yo digo entre 8 y 12 días. Eso es más el tiempo, no duele, es una cirugía que verdaderamente no duele, pero sí es una cirugía dependiendo del tipo del paciente, dependiendo del trauma de la operación que conlleva hematomas. Vas a tener la cara un poco hinchada con algunos moratones bajo el ojo. Después de los martillazos. Después de los martillazos, absolutamente. Y eso está debido a que el hueso tiene muchos vasos de sangre y cuando lo cortamos sangra un poco. Y esta sangre se va a ambos lados y hace este típico hematoma en forma de binóculo, en forma de gafas, ¿vale? Sí, es un clásico, ¿no? ¿Y qué hay, por ejemplo, esto yo siempre hablo por mí, cuando tienes un poquito grandes los orificios, ¿se puede hacer algo pequeñito? Es una operación muy pequeña, que no falta ni anestesia, eso se hace con anestesia local. En este caso, cuando tú tienes los orificios muy grandes, por ejemplo, pacientes africanos, es un retoque muy típico. ¿Qué hacemos? Reducimos los orificios, cortamos como un pequeño triángulo en la base del orificio que me permite de achicar un poco la base. Y el diámetro total, medido de aquí a aquí, va a ser más chico después. Eso son 2 pinchazos con anestesia local y se opera en media hora también. ¿Es verdad que con Botox puedes subir la punta de la nariz? Es absolutamente correcto. Es muy importante de saber también, cuando se opera la punta, antes de la cirugía, tenemos que probar si la paciente o el paciente tiene tendencia que cuando sonríe, la punta baja. Hay un músculo, es simplemente un músculo que va de la punta a la base aquí en la boca. Está conectado, las fibras de este músculo están conectadas con las fibras del músculo del orificio de la boca. Y cuando estos pacientes sonríen, se va la punta para arriba. Si no se quieren operar, porque se puede quitar este músculo permanentemente, pero si no es el caso, se inyecta algunas unidades de Botox aquí, bloqueando la transmisión de nervio a este músculo, y así la punta sube. Correctamente no sube, pero no baja más. Claro, entonces no se nota cuando te ríes, que normalmente mueves la boca. ¿Y por qué estamos tan fascinados por la punta? Porque la verdad es, tenemos un paradigma, tenemos una forma especial
Hablamos de un ángulo y hay dos ángulos entre hombre y mujer. Los hombres se ve bien en mi nariz. Yo no tengo una nariz tampoco muy pequeña, pero es una nariz masculina, vamos a decir. Y en los hombres el ángulo entre el borde inferior de la nariz, el labio, está más cerrado. En la mujer este ángulo está más abierto. Por eso mujeres que tienen la punta por abajo se acercan más al prototipo de una nariz masculina. Y por eso molesta. Por eso retocamos mucho la punta en mujeres también. La punta y esta parte de, ¿cómo se llama? De hueso, ¿no? Sí, el dorso de la nariz, yo creo que son las cosas que más, o tienes así como del oro, ¿no? De luego. Y hay, especialmente en pacientes masculinos, que pueden tener narices impresionantes. En mi página web podéis ir después, hay algunas imágenes muy... Las están pasando mientras hablamos, así que ya ahí van a ver un poquito lo que se puede hacer. Hay una nariz perfecta, por ejemplo, entre las celebrities o las actrices que tú creas desde tu visión de la armonía y de la estética. Una mujer que te parezca, un hombre que te parezca que tiene... Yo me acuerdo en la época, cuando yo era más joven y qué sé yo, me encantaba Alain Delon, ¿no? Tenía como una nariz ideal como hombre. Estoy de acuerdo. Que me gusta en mujeres, me gusta la nariz de Charlize Theron, por ejemplo. Claro. Me gusta. Y creo que no está operado. No, Es natural. En los hombres, a mí me gustan personalmente, pero es un gusto personal, me gustan los narices afilados, rectos, que no deben ser demasiado pequeños para un hombre. No me gusta un hombre con una nariz muy achicada. No. Claro, no. Lo ideal es que con lo que tú dices, ¿no? Es verdad que hubo una época, yo me acuerdo en la Argentina, cuando yo vivía en Argentina, que la gente se operaba de la nariz como loca. Había, esta es la cirugía del doctor tal, ¿no? Uy, se hizo una cirugía en tal, ¿no? Se notaba profundamente porque cada cirujano plástico tenía como una imagen de la nariz perfecta y se las ponía a sus caras. Hoy por hoy todo esto se ha desarrollado, los cirujanos plásticos buscan una armonía y especialmente tú que eres una persona que busca la armonía constantemente, ¿no? Entonces depende, incluso de la personalidad, tampoco puedes quitar a una señora que tiene una nariz de loro, que la han visto durante 30 o 40 años con la nariz de loro y para abajo, un poco de bruja, como decimos nosotros, ¿no? De golpe tiene una nariz chiquita. Por ejemplo, es un buen ejemplo. Cuando tengo una mujer así que sí le gustaría de cambiar un poco la apariencia de su nariz. Imagínate que tiene una nariz con el dorso muy pronunciado, como tú dices, a esta mujer, porque seguramente primeramente va a tener una cara de su estructura ósea, va a tener una cara más fuerte que alguien que tiene una cara muy pequeña, una nariz muy pequeña. Una mujer así voy a avisar más en el sentido que sí reducir la nariz, pero ir a una nariz recta, un máximo ligeramente inclinada, y no ir a una nariz es tipo Marilyn Monroe, porque no lo va a ir. Demasiado pequeño y el cambio sea tan brusco que ni ella se reconocería. Y ella será contenta. Claro. Ese es el punto. Eso se ha visto, ¿eh? Hay gente que han dicho después de una rinoplastia que ya no soy más yo. Y es muy importante de no quitar la personalidad. Es muy importante de hablar. Yo, especialmente en la rinoplastia, paso media hora hablando con el paciente antes, encontrando verdaderamente el punto que quiere la paciente. Hasta a veces hacemos simulaciones, hacemos simulacros. Tengo un programa muy potente donde hacemos una foto de perfil y después con un programa informático yo puedo modificar la nariz en su forma solamente para dar un ejemplo y de enseñar al paciente cómo, más o menos, cómo se haría. Y la gente es como caprichosa, sobre todo las mujeres, ¿no? Vendrán con la foto de una actriz o un artista y dicen, quiero esto. Y sí, vienen así, pero yo digo siempre, perdona, pero la foto, guárdalo bien y yo veo que te gusta, pero después lo explico que basado sobre la anatomía del paciente, basado en su piel. Por ejemplo, muy importante es el paciente óptimo, o la paciente óptima por una rinoplastia es una paciente con mucho hueso, mucho cartílago y una piel muy fina. Porque cada cambio que vas a dar a la estructura ósea de la nariz o al cartílago se va a trasladar a la superficie.
Hay otros pacientes masculinos especialmente. Imagínate ahora un paciente que tiene una piel muy gruesa, con muchos poros. Es una de estas pieles que, como se dice, una nariz con mucha carne. Las mismas modificaciones que haces al hueso, al cartílago a este paciente, no se van a transmitir tanto. El cambio no va a ser tan drástico porque la piel es como un colchón encima y te esconde los cambios que haces. Por eso es muy importante de ver todos estos factores para ver un poco, prevenir y planificar los resultados y también los límites de una rinoplastia. Yo puedo conseguir un resultado mucho más extremo, impactante, en una piel fina o en una mujer que un hombre que tiene una piel muy gruesa, con mucho grosor. Claro, pues esto es un poco lo que nosotros queríamos mostrar, es cada vez que mostramos esta columna de la parte de estética, es que hay cambios que pueden afectar al resto de tu vida. O sea, una nariz, yo considero que tiene que hacerse más o menos de joven, porque luego te sientes muy segura. O sea, es algo que tiene que ver con la armonía de la cara, ya no es unas piernas más gordas, unos brazos más gordos o una barriga que, bueno, con determinados ejercicios o cosas cuando sos joven puedes mejorar. Pero la cara es la cara. Y en la cara, si tú tienes la oportunidad, ¿no? Es un poco lo que yo creo que hoy en la cirugía estética también está desarrolladísima, ya no es lo que era antes. Tienes la oportunidad, siendo joven, de tener una cara bonita, de sentirte feliz en tu aspecto. Es importante que nosotros lo mostremos constantemente para que la gente no se quede con esto, porque a veces la gente dice, no, es una operación cara, o no voy a poder trabajar, o estoy 15 días. Pues mira, son 15 días en una vida de 100 años, de 90 años, hoy por hoy. Es muy poco tiempo. Y una cosa que me parece importante también al mínimo de mencionarlo es que también muchos pacientes que vienen y acuden a mi consulta por una consulta puramente estética tienen un problema funcional también. Funcional, hablo de respiración, de dormir bien y todo esto. Te puedes imaginar, si tú tienes una nariz que está, por ejemplo, desviada en una dirección, uno de tus orificios todo el tiempo está trabajando más que el otro porque el otro está más bloqueado. Esto puede llegar, en el caso extremo, que hay una respiración irregular durante el sueño, cansancio permanente y todo esto. Hay muchos pacientes que en este caso, hasta que han visto durante toda su vida su médico de familia, la nariz y la función de la nariz es una cosa que en nuestra sociedad está bastante subdiagnosticada. Si tienes problemas de esto, mucha gente lo tiene y no lo saben. Por eso muchas veces hacemos antes una rinoplastia estética, también una prueba funcional para ver cómo está la respiración, hay problemas, hay bloqueado. Y en este caso, durante la cirugía también tratamos el problema funcional, que muchas veces es una posibilidad. Lo más típico es que el tabique, que hace la separación entre los orificios, que está desviado en uno o el otro lado. Pero muchas veces tenemos también otro punto que tenemos al dentro de la nariz, algunos partes de la mucosa que se llama las conchas, que son demasiado grandes, que bloquean. Y todo esto en este caso se puede solucionar durante la misma cirugía. Esto, bueno, lo que dices también es real. No solamente se hacen cirugías de nariz por una parte estética, sino por un tema de respiración. Yo cuando era muy chica, jugaba al hockey y tuve un golpe en la nariz. Y bueno, y me quedé desviada. Actualmente no es muy cool lo que voy a decir, pero ronco que te mueres. O sea, mi respiración no funciona del todo bien. Y siempre le digo, ¿no? Siempre digo a los cámaras, y que yo sáquenme este perfil. Siempre me siento acá porque de este es como si lo tuviera hundido y no se nota así una cosa como para operármela, pero sí es verdad que a nivel respiratorio lo noto. Te puedes imaginar esta pequeña ligera desviación que tienes tú al lado, en tu casa al lado izquierdo, hace que el tabique hace un pliegue y está bloqueando el orificio izquierdo. Y ese es el punto, el aire no pasa tan bien. Así que nada, que nosotros queremos mostrarle un poco esto, que te puedes operar por muchas razones. Una es la estética, la armonía, otra es la física y el respirar bien. Y aparte yo creo que cuando haces mucho esfuerzo al respirar también la nariz se debe agrandar, ¿no? No sé, cuando tienes vegetaciones o estas cosas acá. Eso es posible, pero una cosa que es muy importante también es que no solamente que hacemos una rinoplastia en el sentido que corregimos una malfunción,
para mí una cosa que es primordial, que cuando hacemos una rinoplastia por razones estéticas, que guardamos la función de la nariz. Y la función de la nariz es respirar, es humidificar el aire, ¿vale? Y que también es un filtro a todos los elementos que están en el aire. Y que no se puede modificar una nariz demasiado que pierde su función. Y desgraciadamente se ve. Cogemos este ejemplo triste de Michael Jackson, que se ha pasado, en mi opinión, más que demasiado, y que tenía el problema que su nariz era demasiado pequeño para respirar bien, para dar un sitio, digamos, una superficie de mucosa suficientemente grande que el aire se puede calentar y humidificar. Eso fue la razón porque la gente siempre dice que tenía miedo de infecciones. ¿Te recuerdas que lleva la mascarilla? Eso era, sin la mascarilla siempre tenía dolor en la nariz porque el aire normal no se calentaba suficientemente. Pues una cierta superficie de nariz es necesaria. Y igualmente es necesario una cierta estructura, hablando de cartílago y de hueso. Si tú quitas todo el cartílago, y esto se ve en algunos pacientes que tienen la nariz operada como un hilo, estos pacientes inspiran y se cierran los orificios, porque no hay más suficiente cartílago para tenerlos abiertos. Por eso son todos, en mi opinión, cosas que no se deben hacer. Pues nada, por eso para esto tenemos que ir a profesionales, gente que realmente sepa lo que está haciendo. Hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo hay que tener muchísimo cuidado con la cabeza de los pacientes y con los médicos que aceptan muchas veces a pacientes que no deberían aceptar con sus locuras. Y yo quiero una nariz pequeñita y quiero la de Charlize Theron y tienes la nariz de no sé, de no sé quién. Entonces la idea es ir siempre un profesional, estar siempre trabajando, como en el caso tuyo, lo que es la armonía y la parte de estética, y es un poco lo que les queríamos mostrar hoy desde la columna de estética contigo. Así que ha sido un placer. Iremos un poquito más a las operaciones un poquito más clásicas porque vamos bastante adelante, el lifting de brazos, vamos a cosas que se están haciendo muy ahora, pero que hay muchas operaciones del pasado que son interesantes. Tenemos muchos temas que hablar, creo. Yo creo que bueno, que no van a parar de ver temas aquí en la columna de Marbella Cool de Ocean Clinic. Así que nada, que muchísimas gracias, que con esto terminamos el programa, que terminamos con Ocean Clinic y con el Dr. Kai, y que ya saben, que han visto las fotos y que se animen, que es un cambio de vida, porque es tu cara y es importante sentirte guapo, ¿no? Tu cara vale lo más, ¿vale? Pues nada, nos vemos el próximo domingo, ¿ok?